Creo que falta Juan José, ¿no? No, Ah, perfecto. Ya estamos casi todos. Hay dos estudiantes. Salió uno. Bueno, ahorita sí, buenas noches muchachos, buenas noches a todos. ¿Todos me escuchan? ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Buenas noches. sí. Sí, señor. Buenas noches. Bueno muchachos, entonces recuerde que básicamente vamos a tener tres clases eh, los, con los tres temas fundamentales antes de ingresar a todo lo que es el proceso diagnóstico. Eh, Básicamente, lo que es el pensamiento clínico, que sería la tercera clase, lo van a ver, yo diría, en dos grandes pilares de procesos cognitivos o de procesos estructurados. El primero van a ver cómo, y lo van a ver en la práctica, cómo el proceso diagnóstico del acto médico es en sí un acto científico, es decir, eh, se utiliza muchas herramientas del pensamiento científico. Por eso es la primera clase es esta. Después van a ver el pensamiento crítico y las bases del pensamiento crítico. Después entramos ya al pensamiento clínico con cada una de sus características y componentes. Y en esa cuarta clase voy a orientar yo completamente que vamos a traer un caso clínico problema que les sirva de estructura de discusión que hay posteriormente. A partir de esa cuarta clase, o sea, de la quinta en adelante, lo que vamos a hacer son puros casos problemas, alternando los grupos, cada caso diferente. Pero lo van a hacer de acuerdo a las instrucciones y a las que yo les voy a dar. Entonces, bueno, muchachos, comencemos, María José. Es su tiempo y me va diciendo que voy a tomar. ¿Listo? Bueno, Dale. Pueden apagar el micrófono. Lo pueden apagar en la parte de abajo, le hacen un clic. María José puede arrancar. ya listo. Entonces, pues a nosotros nos correspondió hablar del pensamiento científico. Eh, ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Dale, María José, por favor. Sí, es que se me había cortado, qué pena. Se cortó la señal. Bueno, entonces, pues en el artículo mencionaban que el pensamiento científico es como un modo de razonamiento que fue instaurado desde la aparición de todas las ciencias modernas. Mencionaban también que se basa en el escepticismo, la observación y la experimentación. Es decir, que pues el pensamiento científico se basa en comprobación de hechos demostrables y de las interpretaciones pues, que se hacen de esos hechos que se demostraron. Y que también mencionaban que son hechos que se rigen a alguna ley pues, eh, que exista. También mencionaban pues, que es un tipo de pensamiento que es ajeno a los métodos y a los razonamientos de la religión, la magia y la religión y la magia. Y que por el contrario se relacionaba mucho más era con el racionalismo y con pues los hechos demostrables. Em,
Bueno, qué pena, es que no me pasa la diapositiva. Se me cortó, se trabó y no se pasa la diapositiva. Pero en la siguiente diapositiva aparece pues, la imagen de Aristóteles y de Platón, debido a que ellos dos son los verdaderos, como se consideran los verdaderos fundadores de la ciencia, ya que mencionaban en el artículo que interpretaron la filosofía como una ontología, que significa como el estudio del ser y el estudio pues de la naturaleza del ser y la existencia. También mencionaban pues que el interés de Platón por el conocimiento por el conocimiento fue la manera como adecuada y fue la manera de iniciar la investigación científica. También mencionaban pues que ya hablando un poco más en la época de la modernidad, se manifestó especialmente pues este pensamiento científico con el método científico, que fue propuesto por Francis Bacon en una obra de él que se llama La dignificación y el progreso de la ciencia, que fue en 1568, creo. Bueno, ya se continúan las diapositivas que le pertenece pues a otro compañero. Eh, ya. ¿Quién continúa? ¿Quién continúa? Aló. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue para poner moderador? ¿Aló? ¿Qué hubo, muchachos? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, por favor? Ole, ¿quién sigue? Yo, doctor, ¿me escucha? John Alexander. Ya se escucha, John Alexander. Acuérdate que si algo escriba, por favor. John Alexander. Ya lo voy a activar, John Sí, Alexander. señor. Listo. En este momento va a estar de moderador. Listo. Ahí ya pueden mover las diapositivas. Entonces, Vale. con lo que continuaba el texto, empezaba hablando como acerca del pensamiento médico antiguo. Y iniciaban hablando sobre un grupo en particular, quienes eran llamados los sofistas. Estas personas eran las que estaban dedicadas a la enseñanza del sentido de las palabras y del conocimiento, tanto en ciencias políticas como en ciencias naturales. Estos sofistas fueron introducidos a la filosofía por varios problemas. El principal problema que ellos querían tratar era el conocimiento y su formación, es decir, desde dónde se iniciaba el conocimiento y qué se debía hacer para formarlo. Por otra parte, aquí pues hay una imagen donde habla de Demócrito, que fue el principal, que decía que todo debía tener una metodología y que todo debía estar basado en una experiencia. Además, las teorías de Pitágoras y Aristóteles ayudaron pues a que se fundamentara la estructura de la medicina actual. Y resaltan una frase muy importante, que es que que la filosofía constituyó el suelo intelectual de la escuela donde se formaban médicos, donde daban mayor importancia como a la formación del problema acerca de una enfermedad desde su inicio. Si quieren, activen las cámaras y dejamos solo a John Alexander y vamos activando cámaras del que va a hablar. No hay problema. ¿Listo? Para que sea más fluido la conexión. Eso, muy bien. María José, inactívese, por favor. Cierre la cámara. Siga, John Alexander. Positiva. Eso. Dale, John Alexander. Muy bien.
En la próxima diapositiva empieza a hablar ya como... En la próxima diapositiva empieza a hablar sobre un ensayo que fue escrito por Galeno llamado La institución lógica. En esta se considera que todo buen médico debe ser principalmente un buen científico. Aquí tenemos el mejor médico es también un buen filósofo, perdón. En dicho texto, Galeno escribió una frase muy particular, que esta sí la quiero leer directamente, donde decía que el hecho de que hayamos nacido después de los antiguos y recibidos de ellos todo su conocimiento es una ventaja no pequeña, pues las cosas que llevaron varios tiempo a ser descubiertas por Hipócrates, hoy podemos descubrirlas en poco tiempo. Por ello, el médico debe permitirse consagrar el resto de la vida al descubrimiento de cuanto queda por aprender. Además, este pensamiento fue reforzado por otros griegos que decían que el pensamiento médico debe ser aplicado a un proceso y a un método, y que todo debe ser en pro de un paciente y en pro de observar las consecuencias y los mecanismos de ocurrencia de una enfermedad. Ya en la próxima diapositiva hablan sobre un poco sobre dos grupos también en la Edad Media que eran llamados los nominalistas. Allí estos decían que eran principalmente los precursores de la ciencia moderna y opinaban que la verdad, que por lo tanto el objeto de la investigación no es algo vago, sino que debe ser algo principalmente real, que todo debe ser basado en un método y todo debe ser basado según la observación. Y después avanzó más este pensamiento con las palabras de Paracelso, que toda su vida se dedicó como a la filosofía, encaminada a la terapia, con un pensamiento médico basado desde una hipótesis científica, para poder con ello ayudar al avance del conocimiento y del pensamiento científico. Ya sigue otro compañero. Sigue Eileen. Listo, Eileen. Active micrófono. Ni siquiera active cámara. Eileen. Listo. Dale. Puede arrancar si quiere. Dale. No, es que Eileen o Juan José, yo no sé cuál de los dos sigue. Digo yo, ¿me escuchan? Es Eileen, dale, dale. Bueno, Dale. posteriormente llega la medicina moderna. Si quiere no active cámara para que nos dé más fluido el sistema. Ok. Bueno, posteriormente va a llegar la medicina moderna a mediados del siglo XVII y asientan los fundamentos de la ciencia moderna en virtud de una revolución que fue comandada o liderada principalmente por Galileo, por Francis Bacon y por Descartes. Siguiente diapositiva. Usted misma la puede pasar, Eileen. Listo. Ya, bueno, listo. Ya en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de Galileo, quien fue quien impulsó en compañía de sus discípulos la introducción del método cuantitativo en la fisiología, lo cual fue pues un nuevo avance en cuanto a la medicina moderna. Posteriormente, Francis Bacon introdujo una actitud empírica en el quehacer científico, y este estuvo presente en las investigaciones de incluso los miembros de la Real Sociedad de Londres. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos una imagen de Descartes, que fue Descartes quien se encargó de elaborar una lógica intuitiva que relacionaba pues entre la relación y el juicio. Y él lo que hizo fue fundamentar todo eso en la primicia intelectual, que era lo infinito. Además de eso, intentó representar las funciones del cuerpo mediante el modelo de una máquina. A esta máquina lo llamó máquina cibernética. Y él creía que esta máquina pues iba a estar compuesta por varias piezas que iban a cumplir diversas funciones. Bueno, en base a toda esta teoría mecanicista, los astrofísicos adoptaron la misma doctrina mecanicista y también adoptaron una postura que se denomina teoría fibrilar. Durante esta teoría fibrilar, ellos intentaron hacer un estudio en animales
acerca de cuál era la irritabilidad de los tejidos nerviosos. Y pues de allí se llegó a la creación de la teoría electricidad animal, que fue la que dio pie a las nuevas investigaciones que actualmente nos permiten saber cuáles son las funciones del tejido muscular y del tejido nervioso. Ya puede continuar otro compañero. Juan José, ya lo vamos a activar. Espera un momentico, Juan. Juan José en este momento es moderador. Listo. Entonces, como venía como la compañera Eileen, que hablaba del siglo XVII, vamos a hablar del siglo XVIII. Lo más importante de este siglo fue la libertad que tuvo el pensamiento científico, debido a que se tenía como objetivo que todo análisis o información que se obtuviera del pensamiento científico fuera puesto a favor de la comunidad. Y al mismo tiempo tuvo mucha práctica el empirismo. Entonces esto se fue formando como un ciclo en donde el pensamiento científico apoyaba el empirismo y viceversa. Siguiente diapositiva. Usted mismo. Listo, con respecto a este siglo, es importante recalcar que se dieron las primeras prácticas, las primeras ideas de medicina práctica en Viena, con el objetivo de apoyar cada día más el pensamiento científico a través del empirismo. Sénac fue un pionero de la anatomía junto a Giovanni Battista, que sistematizaban la anatomía patológica. A partir de allí obtuvieron diversas muestras que permitieron elaborar cada día más el pensamiento científico. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego tenemos con respecto, se llama, el señor que vemos en la fotografía, se llama Claude Bernard, fue un biólogo y teórico. Este fue un gran, digamos, autor o participante de la medicina y es un filósofo también francés. Y se caracterizó por ser el fundador de la medicina experimental. Entre sus aportaciones a la medicina se destaca el síndrome de Bernard-Horner, que se caracteriza por anhidrosis, miosis y tosis palpebral, debido a que él con diversos estudios permitió conocer que se dañaban las fibras simpáticas del sistema autónomo. Además, este tenía un enfoque determinista que solamente era muy objetivo, que no permitía que las cosas se dieran como al azar. Entonces él tuvo una guerra principalmente con los alemanes. Siguiente. Ya sigue otro compañero. ¿Cómo se llama el que sigue? ¿Cómo se llama el que sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, por favor? Nicolás, listo. Ya lo voy a activar, Nicolás. Listo, Nicolás, eres moderador. Dale. No se escucha, Nicolás. Tiene que activar el micrófono. Nicolás. Tiene el micrófono ahí puesto. No, no active la cámara, solo el micrófono. Pero ahí se ve puesto el micrófono. Nicolás. Y le va a tocar volver a ingresar. Vuelva a ingresar y actívelo desde que está ingresando. Tenemos un minutico. ¿Ya me escuchan? Sí, total. Dale. Bueno, en la revolución de esa época comienza a haber como un señalamiento a una discontinuidad en el acercamiento científico hacia los fenómenos naturales. A esto hubo un personaje que se llama Hamburger que lo denominó censura.
Este acercamiento se definía como la expresión Anquivasi, que significaba acercamiento, que figura en la fragmenta de Heráclito. Estos hechos mencionados hacen decir a Hamburger que las fronteras mismas que el conocimiento científico se atribuye a la dependencia constante de postulados mentales de partidas, y esto ofrecía como una libertad nueva a la búsqueda de otras especies, como en búsqueda de la verdad. Pero de igual manera, en la física, los fenómenos aleatorios pueden escribirse como los demás gracias al aparato matemático. Por ende, en la biología y en la medicina se adquiere una perfecta rectitud experimental hacia un instrumento notable, que este es el cálculo de las probabilidades. Y nosotros eso lo traducimos y lo empleamos por medio de la bioestadística, que se considera como un método de razonamiento que permite interpretar datos particulares como en cierta población, y esto nosotros lo vamos a ver es mediante los estudios que constantemente se hacen en todas las ramas de la medicina. Eh, siguiente, siguiente diapositiva. Bueno, entonces tenemos un enfoque epistemológico que se destaca por la importancia de aspectos característicos en el campo de la medicina, a la luz del racionalismo del señor Karl Popper. Pueden considerarse como problemas de tipo epistemológico, por ejemplo, la construcción de algún instrumento que nosotros utilicemos en el diario, como por ejemplo el paso de la campana al estetoscopio, o ciertas medidas terapéuticas. Siguiente diapositiva, por favor. Es que no me permite cambiar la diapositiva. Allá. También la teoría de la ciencia está sujeta a una evolución, dependiente de lo que se ha presupuesto en diferentes momentos. Resulta pues que el conocimiento ha tenido una evolución científica, lo que permite desechar hipótesis o adoptarlas. Lo mismo con las creencias, adoptarlas o desecharlas en ciertas épocas determinadas. Esto es lo que ayudará a que se formaran las teorías y se desempeñará un papel importante en el interior de estas, como por ejemplo el hechizo renacentista de la circularidad, que decía que solamente el movimiento circular era perfecto. Siguiente diapositiva. Dale. Dale. ¿Sí me escucha? Sí, claro, sí. Eh, ya fue en el siglo XX cuando la medicina dejó de ser puramente clínica y hubo una confrontación anatómica, por lo que se requirieron muchos estudios de la función orgánica del cuerpo para que se lograra esto. Y entonces ya en la medicina entró lo que es la física, la química, la biología y las matemáticas. Y con estas técnicas se empezó a utilizar el rigor del cálculo y los instrumentos. Como por ejemplo, pues en las últimas décadas se ha empleado lo que es la electrofisiología clínica, que ha desarrollado la exploración mediante catéteres y electrodos intracardíacos. Esto con el fin de profundizar el conocimiento de los fenómenos eléctricos, como son las arritmias cardíacas, y se ha empleado significativamente para identificar y tratar ciertos padecimientos en los pacientes con problemas cardíacos. Siguiente diapositiva.
El que sigue. ¿Quién sigue? Bueno, entonces, Dale. en cuanto a las características del pensamiento científico, vamos a hablar de algunos conceptos según Mario Bunge. Siguiente. Chao. Dale, espere. Dale. Bueno, entonces hablamos del componente fáctico porque esta ciencia va a partir de los hechos. Entonces no solo se va a quedar en un pensamiento como tal, sino que va a ir más allá de los hechos y de las apariencias. Va a ser trascendente porque la ciencia va a, además de hacer como una relación con lo fáctico, va a establecerse desde los conceptos de la realidad. Y en cuanto a lo analítico, los científicos van a buscar hacer continuamente como un estudio continuo y buscan conocer a mayor profundidad los diferentes conceptos que se estudian. Siguiente. Bueno, se conoce también como el carácter simbólico porque en el pensamiento científico se necesita crear un lenguaje propio como signos o un lenguaje artificial, como lo es, por ejemplo, en las fórmulas algebraicas o diferentes ciencias. Va a ser claro y preciso porque va a buscar cómo generar una claridad o va a ser muy específico en los temas que trate y los problemas que se van a plantear van a ser de forma clara y precisa. Y por último va a ser comunicable porque no solo va a buscar reducirse a un número pues de personas reducido, sino que va a ofrecer un entendimiento a nivel de la cultura y de todas pues, las personas. Siguiente. Bueno, sigo yo, doctor. Dale. Bueno, continuando con las características del pensamiento científico, entre ellas tenemos que este es verificable, ya que todo lo que se va a realizar en este tipo de pensamiento va a someterse a pruebas de verificación mediante la observación y la experimentación. Por otro lado, va a ser un pensamiento metódico, ya que no va a ser, por así decirlo, desorganizado, sino que va a tener la particularidad de seguir procedimientos como paso a paso a través de la deducción, inducción y la analogía. También va a ser un pensamiento explicativo, ya que le van a buscar la causa a algunos fenómenos de por qué sucedieron de alguna manera y por qué no sucedieron de otra forma. Siguiente. Listo. Por otro lado, va a ser también un pensamiento predictivo, ya que no solo se va a enfocar en el presente, sino que también va a mirar el futuro y asimismo el pasado. Y por último, va a ser un pensamiento abierto, ya que el, los objetivos de eso es que se integren lo que es la ciencia, eh, conceptos y métodos de estos estudios y otras tecnologías con el fin de ser como mantenerse en constante cambio. Siguiente. Y ya sigue otro compañero. Bueno, ya digo yo, además de las características que mencionó nuestro compañero Albani, eh, pues este pensamiento también se caracteriza por tener objetividad, racionalismo y sistematicidad. En cuanto a la objetividad, esto quiere decir que tiene concordancia o que se adapta al objeto de estudio.
Bueno, el pensamiento científico se aplica a los hechos innegables y no especula arbitrariamente. Además de eso, hace una adecuación a la realidad o realiza una validez independiente de los intereses del que está haciendo pues, cualquier investigación. También pues, habla de que solo son los hechos los que deben servir de guía a toda investigación científica y por lo tanto es objetivo. Bueno, tiene racionalidad, hay que tener en cuenta que pues, se entiende como razón a lo que explica algo o lo que es fundamento de algo. Y se dice que en el pensamiento científico hay racionalidad porque está integrado de principios o leyes científicas, porque puede o tiene la posibilidad de generar conceptos nuevos y descubrimientos y porque todas estas cosas que puede realizar las puede ordenar en teorías que pueden ser comprobables. Y por último, tiene sistematicidad porque los componentes o conocimientos no están aislados y sin orden, sino que siempre están inmersos en un conjunto y guardan relación unos con otros. Y se dice que se le asigna significado a este conocimiento porque guarda una jerarquía. Listo, ya sigue el otro compañero. ¿Me escuchan? Bueno, ahora como comentario final, el quehacer científico lleva el conocimiento no del ser, sino de un campo determinado del ente. Toda ciencia es particular. Pues asimismo, el límite de la ciencia en la filosofía aparece como trascendencia en cuanto se refiere a la posibilidad de ser del ente, como lo confirma un escritor Nietzsche. El ser del ente constituye o que permanece inmutable en su devenir. Lo que expusimos anteriormente marca la posición de la medicina actual en el movimiento de ideas dominantes de nuestra época. En conclusión, como un reflejo de la evolución, la medicina ha evolucionado hacia una forma de investigación organizada y especializada. Esta se mantiene en reconstrucción de una ciencia madre con grandes especialidades, subespecialidades, llevándonos a mejorar la capacidad de razonamiento y la habilidad para aprender y resolver problemas en situaciones reales. ¿Escuchan? Sí, total. ¿Listo, Doc? ¿Listo? Bueno, entonces Sí. ahora hagamos un ejercicio aquí como entre todos y ojalá participen no los que expusieron, sino el resto del grupo, como para hacer un cierre. Yo quisiera que la primera actividad sería que participaran y cada uno aportara una característica de lo que es el conocimiento científico y el mismo pensamiento científico, de lo que le quedó, digamos, de esto que acabamos de ver. Entonces cada uno va aportando y vamos haciendo retroalimentación de lo que va aportando. ¿Listo? Listo. Entonces, participen por favor. Lo van haciendo progresivamente y un poco lento para que tratemos de leer y compartir lo que vamos colocando cada uno. Entonces, vamos despacio, ¿listo? Lina Díaz dice que el conocimiento o el pensamiento científico es trascendente. ¿Quiere ampliarnos ese concepto, Lina? Es trascendente en cuanto a Lina o cualquier otro que si quiere le sume a ese concepto, si están de acuerdo con que es trascendente o si quieren controvertir la expresión trascendente o le quieren ampliar. Pueden escribir o pueden hablar, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Entonces un momentico, dice Valentina, dice, es crítico con respecto a los nuevos planteamientos, busca obtener una respuesta, pero entonces esperen, resolvamos la expresión de trascendente de Lina Díaz. Lina, ¿lo quiere ampliar un poquito? Estamos de acuerdo todos en que el conocimiento científico, el pensamiento científico es trascendente, ¿sí? Entonces dice, es trascendente la medida en que evoluciona a la par con nuestros conocimientos.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Es trascendente en la medida en que va más allá de los hechos, sí, es trascendente en la medida en que va más allá de lo que vemos, de lo que percibimos. Es trascendente en la medida en que genera un nuevo estado de cosas, ¿sí? En la medida en que genera nuevas hipótesis, nuevas comprobaciones, nuevas leyes, nuevas teorías. Es cierto que es trascendente. Y entonces la siguiente afirmación que la hizo la estudiante, ya le digo, es crítico con respecto a los nuevos planteamientos en busca de obtener respuesta. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué otras características? El científico es verificable. Mire, eso está muy relacionado con el positivismo científico y casi el racionalismo científico. En general, la mayoría de los científicos, la mayoría de ellos son positivistas. Mire, lo que usted no pueda explicar y lo que no pueda comprobar no existe. Entonces estamos completamente de acuerdo con que el conocimiento y el pensamiento científico debe ser verificable y sustentable. Eso desdice mucho, o mejor, eso echa a un lado el pensamiento mágico religioso, el creer que todo es explicado por magia, o el creer que todo puede aparecer de la nada, o el creer que todo se debe a una concepción, digámoslo así, ideologista, a una concepción basada en Dios. La otra dice, el conocimiento ayuda a la comunicación. Más que ayuda a la comunicación es que es comunicable. Todo pensamiento y todo conocimiento científico debe comunicarse y debe recibir retroalimentación. Eso es cierto. María Camila dice, ayuda a acentuar la objetividad de los hechos. No, es que en sí misma el conocimiento y el pensamiento científico debe ser lo más objetivo posible. Es cierto que la subjetividad interviene en la interpretación del sujeto que está observando los hechos, es totalmente cierto, y eso es equivalente a lo que ocurre con el clínico. No es lo mismo que yo veo que el que está al lado mío está viendo. En la medida en que bajemos esa dosis de subjetividad y las cosas se vuelvan mucho más objetivas, seguramente van a ser más comprobables, más verificables y más aproximadas a la realidad. Dice, permite que las ideas sean claras y precisas. Es metódico y organizado. Mire, difícilmente se puede hacer ciencia y se puede hacer investigación si no se tiene un método, si no se sistematiza. Esa organización hace alusión a la necesidad que tenemos de la sistematicidad. Hay una necesidad imperiosa de organizar las cosas. Hay una necesidad imperiosa de que todo tenga un orden, una cronología. Yo parto primero cuando un momentico, no aporten todavía. Yo parto primero de plantearme un problema, luego de generar unas hipótesis, que es el arte de la suposición, y luego de la comprobación para luego emitir teorías o leyes. El conocimiento del pensamiento científico puede ser deductivo, puede ser inductivo y puede ser analógico, ¿cierto? Yo puedo partir de una generalidad y llevarlo y aplicarlo a una situación particular, o puedo hacer lo contrario, ver una situación particular y generalizarlo después. Con lo primero estoy haciendo deducción, con lo segundo estoy haciendo inducción, y puedo también analogizar, que es como, digamos, la capacidad que se tiene de correlacionar o confrontar una cosa con otra, ¿sí? Una cosa que se puede parecer en su esencia y en su estructura y en su funcionamiento a otra cosa. Entonces es perfectamente válido, Sofía, ese aporte. ¿Qué más? ¿Quién da más? Para que sigamos sumándole a por qué estamos hablando de pensamiento científico cuando al final lo que vamos a hacer es un proceso diagnóstico. Y se van a dar cuenta, y ustedes que están en clínicas, como cuando ven un paciente, por ejemplo, con ictericia, empiezan a plantearse hipótesis. Lo primero que dicen, ese paciente tiene un síndrome ictérico.
y ese paciente tiene un síndrome histérico seguramente secundario a una elevación de las bilirrubinas. Y después empiezan a decir, ese paciente tiene una elevación de las bilirrubinas, y esa elevación de las bilirrubinas seguramente es por hiperproducción, o puede ser por disminución de la secreción, o disminución de la conjugación, o disminución de la captación. Y mire todas las preguntas problematizadoras que se están haciendo. El conocimiento y el pensamiento científico responden al proceso de verificación, claro. Cuando yo supongo que un paciente tiene color amarillo de sus mucosas y digo que tiene un síndrome histérico, yo necesito verificar. ¿Y cómo verifico? Y eso mismo hace el pensamiento científico, pues sencillamente pidiendo los niveles de bilirrubina y determinando si son bilirrubina directa o bilirrubina indirecta. A partir del pensamiento científico se plantea una hipótesis desde un motivo de consulta. Eso es correlacionar pensamiento científico con pensamiento clínico, totalmente. Vuelvo y le digo, siempre que vemos un paciente con alguna expresión sindromática, nos generamos hipótesis. Y siempre tenemos que hacer ese proceso. Nosotros no podemos pensar como los farmacéuticos. Tiene cólico, tome buscapina. No, tiene cólico, ¿qué está pasando? Tiene un dolor tipo cólico, tiene una víscera hueca, o tiene una víscera sólida, o tiene una obstrucción, o tiene un proceso inflamatorio, o tiene un proceso infeccioso. Mire todo lo que nos estamos generando a partir de la observación. El científico observa, el clínico observa, el científico emite suposiciones, eso se llama hipótesis, el clínico hace suposición e hipótesis. En el uno se activan procesos heurísticos, como lo vimos la vez pasada, en el científico también, ¿sí? Entonces, porque eso es lo que hace la heurística, que son todos esos procesos cognitivos que llevan a que se hagan preguntas, ¿sí? De acuerdo a expresiones clínicas que supongan diagnósticos. Muy bien. ¿Otros aportes? ¿Alguien más quiere aportar? ¿Se dan cuenta con todo esto que acabamos de ver? Si uno no tiene estos procesos cognitivos, procesos de pensamiento y procesos cognoscitivos que al final lleven a estructuraciones de pensamiento complejo, difícilmente se puede ser un buen clínico. En la medida en que uno tenga este tipo de concepción, de formación, de estructuración de pensamiento, seguramente va a apuntar a ser un buen médico. Obviamente eso tiene que tener con formación integral, con competencias fundacionales, con competencias blandas, pero en lo fundamental, aquí estamos estructurando la mente de un médico que piensa, la mente de un médico que se pregunta, la mente de un médico que falsea, la mente de un médico que emite hipótesis, la mente de un médico que quiere comprobar. Es un científico, así de sencillo. La gente dice, a mí no me gusta la ciencia, a mí no me gusta ser científico, y lo que hacemos los médicos es eso todos los días. Bueno, otro aporte, muchachos, ¿quieren hacer unos aportes finales? ¿Alguien más? Aquí hay alguien más, dice, es sistemático. Yo ya había mencionado esa palabra de sistemático, que es ordenar, organizar, clasificar, ¿sí? Con base en explicaciones claras y que sean reproducibles en otros contextos, ¿sí? Eso también hace el pensamiento y el método científico, completamente identificados, Dayana. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere emitir como una conclusión de este compartir? ¿Alguien quiere escribir un párrafo y dice, de este espacio me quedó claro tal cosa? Bienvenido al aporte. ¿Alguien lo quiere hacer? Bienvenido. Son las 21:44. ¿Estamos bien? No llevamos una hora, pero estamos casi terminando de una mirada muy grande. Esto es muy grande. Ustedes saben que esto tiene libros, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Aquí estamos dando unos pinceladas para estructurar al final lo que queremos llegar a hacer dentro de 3 clases.
que es empezar a hacer procesos diagnósticos juiciosos, sistemáticos, organizados, ¿sí? Estructurados, que nos lleven a diagnósticos al final de precisión y a equivocarnos cada día menos, ¿sí? Bueno, entonces voy a hacer una pregunta, a ver si hay alguna pregunta más, y si no hay ninguna pregunta más, voy a ver si nos despertamos todos. Listo, respondan la encuestica rápidamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún aporte más? Ahí un poco están diciendo que sí. Yo miro las respuestas, entonces hay un poco diciendo sí. ¿Qué pasa con Karen, Daniela, Jorge Mario? Jorge Mario Giraldo está repetido. Alex Mauricio Molina. Cristian Santander. Cristian ya respondió. Listo, Jorge Mario. Jorge Mario Giraldo. Listo. Eilen. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguien va a hacer un aporte? Perdón. Pensamiento científico ayuda a obtener información verídica sobre un proceso mediante la experimentación. Primero la observación, organice esa idea. Primero la observación, ¿cierto? Después la falsación, la verificación, la hipótesis. Después la experimentación. Acuérdense que el análisis está casi en toda parte del proceso. A lo último lo que vamos a hacer es emitir teorías, ¿sí? Teorías o dar explicaciones del fenómeno que estamos observando. Eso es aplicable al pensamiento clínico también. Bueno, muchachos, espero se hayan divertido estos 7 minutos y la hayan pasado bien. Entonces, califiquemos el espacio. Hagamos una última apuesta calificando el espacio. Estuvieron muy juiciosos. Mira, aquí hay 22 estudiantes casi. Eso me parece muy bueno, además muy juiciosos llegando al aula. Y aquí están aportando, porque yo les digo, la nota sale de acá. Entonces hagamos una calificación. Califiquemos de 1 a 5, donde A es 1 y E es 5. Califiquemos el espacio. Excelente. Falta Valentina Botero y Alejandra Giraldo. Listo. Falta Valentina Botero nomás. Listo. Muy bien. Bueno, muchachos, felicitaciones. Nos vemos dentro de 8 días. Grupo 2, tema pensamiento crítico. Listo. Les voy a mandar algunos artículos y ya ustedes se encargarán si definirán, perdón, si toman eso o buscan otra bibliografía. Todos deben participar, recuerden, y en cualquier momento yo puedo cambiar el orden de presentación. Bueno, muchachos, feliz noche, que la pasen bien y nos vemos entonces dentro de 8 días. Bendiciones a todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos, ¿no?